En el 2012 vi cómo empezaban a demoler una casa cerca de mi edificio. Esto fue en Pedro de Valdivia con calle Europa. Entonces se me ocurrió tomar fotografías del proceso de desintegración de la casa. Estas son las fotos que tomé. Esta primera es de la casa como la vi la primera vez y ya no tiene techo, pero igual, así como la vi. Después está esta en que la retroexcavadora es lo más importante y el señor que está ahí arriba. Ya no se ve nada de la casa, muy poco. Y al final está esta, la tercera foto que tomé, que es del terreno vacío, solamente se puede ver el muro verde. 2 semanas después salió en las noticias el descubrimiento de un cementerio de la cultura de Yoyeo en ese mismo terreno. Ahí, descubren cementerio indígena en Pedro de Valdivia. En un pique de la futura línea 6 del metro se hallaron esqueletos y ofrendas de hace más de 1000 años. En septiembre del año pasado comenzaron las obras de la línea 6 del metro, que conectará Cerrillos con Providencia. Para su construcción hoy se excavan 25 piques en 6 comunas diferentes. Después de eso cubrieron hasta los árboles de las veredas. Cada vez que pasaba por ahí, como esa señora de ahí en el video, me preguntaba qué estaba pasando ahí dentro. ¿Sabría el resto de la gente que pasaba por ahí de este súper descubrimiento? Tiempo después me tocó viajar a Nueva York y aproveché de visitar el Met. Pero más que tratarse de una experiencia agradable, me llené de una sensación un poco mala. Me dio mala impresión. Esta era la tumba de alguien. Todo esto, pues. Mira. Couple of years ago by one of our volunteers who was a doctor, and he x-rayed, he CAT scanned all of the mummies and found. Hay un tipo dentro de esta cosa. A partir de ahí decidí saber un poco más sobre el descubrimiento de Pedro de Valdivia con Europa y qué había sido de los restos que habían encontrado ahí. Mira, haciendo metro en los últimos 40 años no hemos encontrado muchos restos arqueológicos. ¿Ya? Y si bien los del resto de Europa no los conocí de primera fuente, sino que porque estoy en otras tareas ahora, me han tocado muchos otros. ¿Ya? Cuando se hizo la estación Prazana, cuando se hizo Quinta Normal, cuando se hizo Calicanto, cuando se hizo la estación Salvador, todas esas estaciones me tocó estar ahí adentro del hoyo. Y lo que pasó en esta oportunidad es que se actuó como el procedimiento establece hoy día. O sea, cuando se encuentra un resto arqueológico, inmediatamente el metro convoca al Consejo de Monumentos Nacionales. Y a partir de ese momento nosotros perdemos el dominio de la obra. O sea, es el Consejo de Monumentos Nacionales que fija criterios y nos establece pautas de diseño y trabajo. Y nos tuvo paralizado ese pique, ese terreno de la esquina de Europa con Pedro Valdivia por un año. Porque estuvieron trabajando en él, un año. El metro no podía parar, entonces el metro pasó por debajo. ¿Ya? Y ese sitio se expropió con un objetivo bien específico, y es hacer una ventilación. Sí. La ventilación no es caprichosa, no es que queramos o no hacer una ventilación. La ventilación es muy exigente, sobre todo como le explicaba yo, cuando pasan 2 trenes y pistonean una cantidad de columnas de aire muy importante, el aire tiene que salir o entrar por distintos lugares, porque si no el sistema bloquea las estaciones y tiene tormentas de aire. El Consejo de Monumentos Nacionales nos acaba de levantar las restricciones del terreno, nos liberó el terreno. Nosotros interpretamos eso como que ya sacó toda la información relevante patrimonial, ¿no es cierto? Y en este momento está procesando la información. En particular, la Municipalidad de Providencia tiene otros planes, pero que son incompatibles con hacer una ventilación. Y les quieren hacer un museo de sitio. Eso es lo que quiere la Municipalidad, pero no va a poder hacerlo, ¿no? Porque el terreno primero es de metro, propiedad de metro, pagado por metro.
Y la segunda cosa es que el metro expropia no caprichosamente, yo quiero expropiar este terreno porque está aquí en la esquina, no, porque está vinculado al proyecto, a la obra civil. Y en este caso es una ventilación. Sí, lo que nos hemos comprometido es hacer una puesta en valor en la estación de Leones. O sea, en la estación de Leones nosotros vamos a hacer o un diorama, o un mural, o una vitrina, o algún elemento que dé cuenta de la cultura y de hallazgos encontrados durante el trabajo de excavaciones. Luego de esta entrevista decidí ir a Consejo de Monumentos, donde me recibió Joaquín Vega. Hola, soy Joaquín Vega, del Consejo de Monumentos, del área de arqueología. ¿Y qué más? No, eso está bien. En la época de esta entrevista ya había comenzado a construir lo que sería una caseta de informaciones sobre el descubrimiento del cementerio Yoyeo. Esta caseta pensaba instalarla en la esquina de Pedro de Valdivia con Europa y sería atendida por mí misma. Esta fue nuestra conversación. ¿Tú cómo te enteraste de este pique? ¿Por lo que salió en la noticia? Sí, salió en la noticia. Me acuerdo cuando yo era muy chico fue casa. Y después pasó a hacer, claro, una escuela como de música y de ahí era un estacionamiento, en verdad. Eso que es interesante que cuando construyeron esa casa tienen que haberse encontrado con algo. Por las profundidades es posible incluso que no. ¿Sí? ¿Tú crees que no? Es que, mira, bueno, ahí este es uno de los muertos que salió. Que los huesos están bien hechos bolsas porque la tierra es muy ácida. Ya. Entonces no se preservan muy bien los... Esa es una de las vasijitas. Esa vasija es de este porte. Todas son muy chiquitas, no, en general no son muy grandes. Mira la profundidad, si te fijáis, bien profundo. Están a esa altura. Claro. Entonces, los heridos generalmente de las casas, sobre todo de esa época, no pasan del medio metro. Entonces, lo más probable es que no hay... O sea, es posible que no se hayan topado con eso. Ahora, los que sí se toparon con esto, fue acá, hay una tubería. Y cuando pusieron la tubería, sí se toparon con los muertos porque de hecho está la tubería y habían agarrado todos los huesitos y los habían puesto en el costado. Una de las etapas del trabajo es hacer una especie de caseta turística, por ponerle alguna forma, en la esquina de Pedro Valdivia con Europa para informar qué fue lo que encontraron ahí, qué sé yo, porque está este muro verde gigante y nadie cacha nada. Pues, y yo cuando supe la noticia me emocioné un montón, encuentro que es súper interesante y nadie sabe nada. Pues, no. Sí, pues salió muy poco en prensa. Bueno, acá salieron en total 60 individuos y 94 vasijas. Un montón. Fue un montón, imagínate que estos son todos más o menos yoyeo, que son 1100 a 200 después de Cristo. O sea, 200 después de Cristo, 1100 después de Cristo. Se han encontrado hartos sitios de yoyeo, hay harto. Y hay varias investigaciones con respecto a estos dos grupos del mismo periodo que eran los batos y los yoyeo. Pero esto, lo chulo que tiene es que vino a revolucionar harto también el tema de la parte funeraria de la cultura yoyeo. ¿Por qué? ¿En qué Porque es que lo cambió, es que cuando tenía apenas 100 vasijas, podéis tirar algunas teorías así como ya se estaban enterrando con una vasija, cada uno, pero acá todos tienen 4 vasijas. Entonces te modifica las posiciones, o sea, tener un 50% más de información es un montón. Claro. O sea, ¿Y existe a veces la posibilidad de hacer museos de sitio cuando se encuentran cuerpos, por ejemplo, como son cuerpos humanos? Es que con los cuerpos humanos, en general, hoy en día la idea es no mostrarlo. Imagínate, en San Pedro todavía van algunas comunidades a reclamar al museo para que saquen las momias. Pero también reclaman porque los mueven del lugar. Claro, el tema, por ejemplo, complicado, suponte en este caso específico con Metro, es que ahí sí o sí tienen que hacer hoyo completo. Una de las ideas que tenemos es hacer algo arriba, el resto del terreno va a quedar pelado. Entonces la idea que estamos negociando ahora son precisamente ver si podemos hacer algo con ese espacio. El tema es ver de dónde sacamos los recursos para hacerlo y todo. O Metro lo financia o lo tendría que financiar el Estado. Que igual es difícil que el Estado te financie algo que no sea fútbol o energía en este caso. Nosotros por lo menos nos cuesta mucho. En Europa, en el Pico de Europa, les pedimos que sean un pozo sondeo. Que era una unidad de 1 metro por 1 metro, me parece. La cuestión fue que empezaron a bajar, no encontraron nada. Encontraron algunos fragmentitos de cerámica, pero nada así como para decir, hagan una excavación. Pero eso se hace con todo tipo de construcciones. Primero se revisa. Depende del... Si entran al estudio de impacto ambiental, sí. Ahora, Providencia era una comuna que tenía poco hallazgo. Dijimos, ¿sabes qué? Providencia, así como que
con un pozo está, o sea, no, ya. Hicieron el pozo y no encontraron nada, pero encontraron, no sé, 5 o 6 fragmentos de cerámica, y dijimos, qué raro, hagan 2 más, ya, si la arqueóloga nos dijo, sí, a mí también me llamó la atención, y hacen los 2 más, y le salieron 2 muertos, uno en cada pozo, y ahí empezó la cuestión, pues entonces, y de ahí el tema fue que le dijimos, ya, amplíese. Se ampliaron, dijimos, ya, con, no sé, ¿cuántas unidades? Ya, 6 unidades más de 2x2 ya. Hicieron las 6 y en los perfiles quedaban muertos. Tuvieron que ampliarse de nuevo. Y estuvieron 2 años excavando en el pico europeo. Sí, o sea, no de corrido, pero estuvieron, desde que empezaron hasta que terminaron, fueron más de 2 años. Desde el 2012, pues. ¿Cachai? Fue un parto, o sea, yo ya estaba... O sea, si no hubiera sido tan lindo, en verdad, hubiera estado pero chato con la cuestión. Cuando salió Europa, me acuerdo que gritábamos en la oficina, bueno, nosotros somos súper gritones, entonces gritábamos, ¡no lo puedo creer! Qué buena. Y lo difícil que yo les dije en estos 50 metros ahora, era que cómo mostrar un contexto funerario, como Europa, sin tener que recurrir a poner el cuerpo humano ahí. Claro. Como se hacía, porque antes tú mostrabas un contexto funerario, ponías ahí el cuerpo, lo rodeabas de vasija y estaba. En Londres es de los pocos lugares en que vi momias. Pero es que tienen las momias de Egipto, o sea... Pero tienen una momia que está así como hiper expuesta, que tú le veís como onda el poto todo, para adentro, sí, así como... Uy, pero qué onda eso, podría ser mi abuela de hecho, o yo no como sé. que a la parte específica, esa pieza chica que tienen como llena de momias por todo alrededor, no entré. Sí, porque al final desmantelan todo y destruyen los lugares. Sí. Bueno, gracias a eso a veces recuperáis la información también. Sí, pues. Ese es como a veces el conflicto. Así aparece como el tema de todo esto. Y al final no es necesario mostrar como al muerto en sí. Pues. Es una discusión que ética también. Sí, un tema, esta cuestión de los muertos. Y hay varios museos que no les ha gustado mucho. Nosotros ahora estamos intentando reenterrar varios cuerpos, sobre todo en el norte. Las comunidades indígenas del norte están pidiendo mucho los muertos de vuelta para reenterrarlos. Y es un tema con los arqueólogos también, porque les decía, tu objeto de estudio finalmente lo vamos a reenterrar. Y quedan así como... Es que me queda información. Todavía tengo que sacar información. No sé qué. Es que siempre va a haber más información que sacar. Claro. Bueno, de hecho, con las comunidades generalmente intentamos conversar el tema de... Ya, lo reenterramos, pero si es necesario... Puede ser que en el futuro necesitemos sacarlo de nuevo para obtener más información. ¿Y qué? Se vuelven locos. A ellos no les gusta mucho. Les prefieren los estudios así como in situ, así como que tú abras, veas, tapes y chao. Claro. Y eso como que te dicen sí, no hay problema. Pero no, igual es fuerte la cuestión de estar manoseando huesos. Sí, pues. Muy bien. Pongo stop. Además de mi primera pregunta sobre ¿qué fue de los restos?, surge otra sobre la ciudad misma. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que podamos reutilizar los espacios funerarios para vivir? ¿Cómo determinar esa medida? ¿Serán suficientemente antiguas las tumbas más antiguas del cementerio general? ¿Y si empezamos a construir ahí? ¿O muy pronto?